Bienvenidas y bienvenidos a este primer webinar del Felices First, un encuentro para extender y difundir la cultura de la felicidad. Es la primera edición de este Fest que estamos preparando desde el Buen Vivir con la colaboración de distintas organizaciones como Espacio C, que nos acompaña por aquí. Estamos muy agradecidas de que este sueño se haya podido hacer realidad. Y en esta primera edición hemos organizado dos bloques de trabajo. Este primer ciclo de webinars que comienzan hoy. Vamos a hacer 4 todos los martes de aquí hasta el 7 de diciembre. Os invito a que veáis el programa en la página del Felices Fest dentro de la web del Buen Vivir. Y a continuación, el 10 y el 11 de diciembre, celebraremos un encuentro presencial en Pamplona, donde se reunirán expertos con distintas miradas alrededor del tema de la felicidad para, entablar ese diálogo, ¿no?, que creemos tan necesario. Hoy es un día muy especial para nosotras. Yo personalmente me siento muy agradecida y muy ilusionada de poder estar con Joserra G, que nos acompaña. Joserra es máster universitario en Cooperación Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y experto en gestión de entidades sin ánimo de lucro por la UNED. Durante su carrera se ha dedicado al empoderamiento de entidades sin ánimo de lucro y a movimientos sociales. Sus viajes a India le hicieron entrar en contacto con el trabajo de Mahatma Gandhi y con la idea y la práctica de la no violencia y el activismo desde el cambio interior. Tiene una inmensa experiencia participando y facilitando procesos para el cambio e innovación social. Con este currículum tan brillante, no os sorprenderá que el tema que vamos a tratar hoy es activismo y transformación social. Le damos el paso, le voy a dar la palabra a Joserra. Antes recordar que os agradezco muchísimo que tengamos los micrófonos silenciados. Tenemos un chat que podéis utilizar en cualquier momento. Hemos estructurado este encuentro en 2 bloques. Primero va a tener la palabra Joserra durante unos 30 minutos, lo que él necesite para contarnos lo que considere oportuno, y a continuación podemos ir formulándole preguntas. Si hay alguna cosita que queréis ir compartiendo en el chat, fantástico, y si no, al final podemos levantar la mano que tenemos aquí y comentar, preguntar lo que consideréis, ¿vale? No sé si hay alguna duda antes de empezar. ¿Está todo claro? ¿Sí? Fantástico. Pues Joserra, por favor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Leire. Un placer estar aquí en familia y bueno, quién sabe quién nos escuchará después. Pero sí, con este grupo de gente también como que me apetece mucho escuchar, ¿no? Yo soy una persona que le gusta más escuchar que hablar y me gustaría un montón escucharos y entender más vuestras perspectivas del activismo, ¿no? De vuestro camino personal. Creo que al final se aprende mucho así también, ¿no? O sea que espero que luego tengamos un ratito ahí para aprender. He estado 2 días un poco enfermo, así que la voz estará un poco rara, pero bueno, espero supervivir a esta charla. Nada, os voy a poner una presentación. A ver, yo supongo que tendré, sí, aquí, compartir pantalla. Creo que me tienes que dar permiso, Leire. Vale. Pues nada, muy agradecido por esta oportunidad. El tema es muy amplio, ¿no? Activismo. ¿Qué es el activismo? Pues hay diferentes definiciones, ¿no? La definición oficial a mí no me gusta mucho, pero bueno, veis que tiene ahí como 3 posibilidades. Tendencia a comportarse de un modo extremadamente dinámico, esa sí me gusta bastante. Esto es de la RAE, ¿no? El segundo es ejercicio de proselitismo de acción social de carácter público, frecuentemente contra una autoridad legítimamente constituida. Ahí ya empieza a haber algunos agujeritos, como vamos a ver, ¿no? La palabra activismo puede incluir muchas más cosas que eso. No es solo
estar en contra de algo, ¿no? También, como decía Gandhi, está el activismo constructivo, que bueno, no, puede que haya cosas que no nos gusten de cómo funcionan los sistemas o cómo funcionan las estructuras, pero normalmente hace falta una alternativa para acompañar también a lo que no, a esa propuesta de lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, ahí ya el punto 2 se nos queda un poco limitado, ¿no? Como vamos a ver después. Y luego el punto 3 dice, doctrina según la cual todos los valores están subordinados a las exigencias de la acción y de su eficacia. Pues bueno, también sería debatible, ¿no? Si el activismo está centrado solamente en la eficacia de la acción o hay otros ejes sobre los que podamos valorar también su eficacia, ¿no? Entonces, bueno, es una definición un poco limitada y es verdad que incluso en los ambientes de no violencia, por ejemplo, muchas veces solo relacionamos la no violencia, solo relacionamos el activismo con esa parte más de oposición a lo vigente, ¿no? De oposición a las estructuras o de oposición a los sistemas. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta compartir más, que creo que es importante analizar más el activismo desde una forma más integral, más holística, como vamos a ver. Entonces, bueno, desde ese punto de vista integral, ¿no? más amplio, pues hay diferentes marcos teóricos del activismo. Algunos que conozco yo, seguramente habrá algunos más. La no violencia, ¿no? Que luego vamos a ver un gráfico sobre el iceberg gandiano, que expresa bastante bien esa mayor complejidad del activismo. Luego están los tipos de yoga, que esto es otra cuestión interesante, ¿no? Que el yoga hoy en día en Occidente, sobre todo, nos ha llegado como una práctica eminentemente física, pero bueno, el yoga tiene una gran parte de activismo y tiene una gran parte de transformación social. Los que habéis estudiado un poco más el yoga, pues os sonará el tema del karma yoga o del jnana yoga o el raya yoga, que son pues una parte muy importante de cómo se entendía la palabra yoga, sobre todo hace muchos años, y se sigue entendiendo así en muchos sitios de India, por ejemplo, todavía. Esto luego lo vamos a ver un poco más también en profundidad. Después Gandhi hablaba mucho también del equilibrio entre cabeza, corazón y manos, ¿no? O reflexión, compasión y acción. Y como vamos a ver, pues a veces el activismo, como nos decía esa tercera definición, ¿no? Parece que está más en el campo de las manos, pero hay otros componentes como son eso, el ejercicio de la compasión o el ejercicio de la generosidad o el ejercicio también de la reflexión, que son parte fundamental de un activismo más integral. Y luego, bueno, pues podemos dividir el activismo también pues, según el sector, ¿no? Si es en educación o si es en política o si es en la economía alternativa, pues también podría ser otra categorización. O el área de influencia. A mí también me gusta hablar de activismo interior, ¿no? Entonces, pues decir, pues si nos estamos centrando solamente en el cambio interior, activismo interior o activismo grupal. Y cuando nos estamos centrando en el desarrollo, en las relaciones dentro de un grupo determinado, o activismo sistémico, ¿no? Cuando lo que queremos trabajar o cambiar son cuestiones más sistémicas. Entonces, bueno, como os decía, el iceberg gandiano es una metáfora que a mí me gusta mucho de Chris Moore Bachman, un amigo que vive en California y escribió este libro sobre el iceberg gandiano. Entonces, él cuenta que... ruido por ahí. Perdona, por favor, ¿podéis silenciar los micrófonos? Voy a silenciarlos yo también. Disculpa, José Ra. Sí. Pues nada, esta metáfora del iceberg gandiano, que a mí me parece muy interesante porque cuando analizamos todos los cambios sociales que ha habido a partir de movimientos no violentos, muchas veces nos hemos quedado un poco en la superficie del iceberg, ¿no? Que es como dice ahí esta parte de resistencia no violenta, ¿no? Lo que también se llama el programa obstructivo, como estar en contra de algo que no nos gusta. Y bueno, Gandhi hablaba muchísimo de esto, que esto es un poco como la parte más visible, pero que analizada sin contexto es muy limitada. Como vais a ver, pues hay una parte importante, ¿no? Esta parte que está entre lo visible y lo invisible, que es el programa constructivo, lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, pues no nos gusta cómo está la cuestión del medio ambiente, ¿no? O de la gestión de la energía, cuáles son nuestras alternativas.
o no nos gusta cómo funciona la política hoy en día, cuáles son nuestras alternativas políticas. Entonces, bueno, por una parte está, y es muy necesario, ¿no? Esa no violencia mm, de estar en contra, de posicionarnos en contra de lo que no nos gusta, que ha conseguido grandes cosas, ¿no? Como vamos a ver luego en algún ejemplo, el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King, ¿no? De Estados Unidos, que tenía gran parte de esto, o mismamente los movimientos gandhianos también, los movimientos medioambientales hoy en día también, ¿no? Que están inspirando a un montón de gente a una mayor sensibilización con el medio ambiente, pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Al menos en movimientos que son más integrales, hace falta los otros componentes. Este componente del programa constructivo, por supuesto, muy importante. Esto no nos gusta, pero ¿qué nos gusta? Y hay que promoverlo también. Y luego la parte que para Gandhi era más importante, y para muchos activistas desde esta perspectiva un poco más holística, que es la transformación personal, el cambio interior, ¿no? Como quieras llamarlo, los caminos de autoconocimiento. Eh, si analizamos gran parte de estos movimientos sociales, sobre todo del siglo XX, no violentos tan exitosos, gran parte de los líderes o de las personas que estaban en ese momento llevando adelante los movimientos, eran personas que tenían un gran nivel de transformación interior, un gran nivel de alineamiento en sus valores. Y esto es algo que normalmente no se analiza, ¿no? Y es como la base de todo. Y si te pones a analizar, cuanto más analizas este tipo de movimientos, más te das cuenta de que esto tiene una importancia enorme. Luego, otro marco que hemos hablado así brevemente es el tema del yoga, ¿no? Bueno, no se suele meter en estos mundos, pero a mí me gusta mezclarlo. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre el yoga de Gandhi, porque, porque es algo eso, que el yoga, como decía, se entiende como algo muy físico hoy en día, pero tiene una profundidad mucho mayor, ¿no? El yoga de la acción, por ejemplo, el karma yoga, que podríamos relacionar directamente con el activismo y que tiene que ver con la acción generosa, la acción desprendida, ¿no? La acción sin expectativas, la acción hecha desde el amor por los demás o hecha desde el amor por el bien común. Luego está todo el yoga del conocimiento, que podríamos decir que es lo que se hacía en la antigua Grecia, ¿no? Esos momentos de reflexión colectiva, momentos de exploración, de libre pensamiento, de no aceptar algo porque sea el status quo, ¿no? Todo eso también es muy importante en el activismo. Si nosotros estamos pidiendo que haya ciertos cambios es porque pensamos que lo que hay se puede mejorar y eso viene también de un proceso de reflexión, de un proceso de conocimiento de la realidad. Luego está el Raya Yoga, que se suele entender también como meditación o como procesos de autoconocimiento, ¿no? Eh, Muchos dicen que el universo es una cuestión de fractales, entonces lo que ocurre en el mundo interior se acaba manifestando fuera, ¿no? Lo que nosotros somos se acaba manifestando a nuestro alrededor. Entonces, casi que cualquier proceso de transformación social tiene que empezar por ahí, ¿no? Por esos procesos de autoconocimiento y de alineamiento personal. Y después el Bhakti Yoga, que es pues los caminos de la devoción, de la oración, ¿no? También muy conectados con la compasión interna. Desde cualquier rincón del mundo, al final a veces no puedes hacer nada a través de la acción, pero puedes mandar una oración, ¿no? Para un pueblo que está sufriendo, para una persona que está sufriendo, para una situación que es difícil. Y es también otro camino que, como veréis, hay algunos movimientos actuales que exploran en profundidad. En términos igual más, bueno, pues más adaptados a Occidente también está esto de cabeza, corazón y manos, ¿no? Reflexión, corazón, acción, pero que está muy, muy en relación con los 4 puntos del yoga también que decíamos, ¿no? 4 tipos de yoga. En la reflexión, todo esto que decíamos del libre pensamiento, cuestionamiento, el corazón, pues ambas, ¿no? Tanto el raya como la meditación, ese autoconocimiento de nuestro corazón, de nuestro ser, como también pues las oraciones por la paz, el desarrollo de la compasión. Y en acción, el karma, como decíamos, ¿no? Es la acción social, la no violencia obstructiva, constructiva, y también los pequeños gestos, que como vamos a ver, pues es una forma de activismo que es accesible a cualquier persona y que acaba generando o tiene el potencial de generar transformaciones culturales muy, muy interesantes. Otra cosa de la que suelo hablar cuando hablamos de activismo es de la importancia de entender desde dónde hago mi activismo. En el máster de cooperación nos decía mucho
escucha a la gente local, escucha a dónde vayas, intenta entender primero cuáles son los valores, cuál es la cosmovisión, ¿no? Cuál es la perspectiva vital de ese lugar a donde vas, y después dedícate un tiempo a escuchar y después, si eso, puedes actuar. También Gandhi, por ejemplo, pues cuando volvió de Sudáfrica, estuvo un año viajando por la India entendiendo la cosmovisión, entendiendo los funcionamientos, los paradigmas de la India, antes de empezar a desarrollar acciones, a desarrollar planes. Entonces, entender nuestra propia cosmovisión, ¿no? Que es cómo vemos el universo, cómo entendemos el universo, es un conjunto de paradigmas que nos hace actuar como actuamos, es muy importante. Y también, por supuesto, el de los demás, ¿no? Las cosmovisiones de los demás y de las culturas en las que estamos. Las cosmovisiones o los paradigmas parece algo igual superfluo, pero es verdad que determinan mucho las acciones, y las acciones determinan los sistemas en los que estamos. Y es como un círculo, porque al final también los sistemas en los que estamos determinan nuestra visión de la realidad. El hecho de que la economía sea como es ahora, pues a veces nos hace aceptar que tiene que ser así. O el hecho de que los sistemas de transporte estén contaminando tanto como están contaminando ahora, pues mucha gente lo acepta como algo normal, ¿no? O que la política funcione como funciona hoy en día, ¿no? Con esos niveles de crudeza, de violencia verbal, por ejemplo, pues podemos pensar que es algo normal, y eso genera una cosmovisión y una aceptación quizás de algo que no tiene por qué ser así. Entonces, bueno, esto me parece como un cuadro interesante para entender la conexión entre lo más profundo, lo más paradigmático, con luego la acción y la realidad. Bueno, al final como vamos a ver ahora a través de algunos ejemplos, pues estos modelos de activismo apuntan hacia un modelo de la transformación, desde la transformación interior, ¿no? Como un liderazgo desde la transformación interior y la coherencia. Y ahora yo creo que a través de unos ejemplos va a ser más interesante. Bueno, si os acordáis de los diferentes tipos de yoga, voy a comentar también algunos diferentes tipos de activismo conectados con esas realidades, esas opciones. Esto que veis aquí a la derecha es el monte Fuji, que bueno, hay una organización que se llama la Goi Peace Foundation, que hacen un montón de actividades por la paz en todo el mundo, y esto es un santuario por la paz que tienen allí, que es como un estadio de fútbol, pero por la paz. Caben 10.000 personas, y bueno, es un sitio muy, muy especial. Tuve la suerte de estar ahí, y la verdad que la energía es increíble. Es un sitio donde se celebran las diferentes tradiciones espirituales del mundo, donde se celebran las diferentes culturas y donde se reza por la paz en el mundo, ¿no? Ellos creen mucho en este movimiento en Japón, ¿no? Creen mucho en el poder de la oración, de ese Bhakti Yoga, y, bueno, lo trabajan constantemente. Se reúnen ahí cada mes en este santuario y también en otros lugares del mundo para pedir por la paz, ¿no? Para generar esa vibración de compasión y de paz. Esta imagen de la izquierda es de un círculo, pues un poco en el mismo espíritu, también en Burgos, que hay muchas coincidencias bonitas. El primer evento que se hizo de esta Sinfonía de Paz, que llaman, ¿no? Se hizo a 7 kilómetros de mi casa, aquí en Burgos, y yo no lo sabía. Nos enteramos en un encuentro, ¿no? Y yo sabía del movimiento este en Japón, pero no sabía que ocurrían estos encuentros también en España. Y resulta que el primer sitio es en Burgos, ¿no? Aquí cerca de casa. Y la verdad que se genera algo especial, ¿no? No sé si me da tiempo a contar muchas experiencias, pero he tenido algunas experiencias muy potentes con la oración, ¿no? Con pedir porque alguien se recupere, porque esta situación mejore, porque este árbol deje de tener pulgón, ¿no? He tenido algunas experiencias muy, muy interesantes con esto. Luego está pues esta parte obstructiva, que suele ser como muy, muy visible, pero también muy importante, y suele estar enraizada en personas que realmente tienen ese poder del alma, ¿no? Que decía Gandhi, muy, muy desarrollado, esa transformación interior muy desarrollada. Aquí veis imágenes del movimiento por los derechos sociales, ¿no? Por la igualdad en Estados Unidos, que hay un montón de historias ahí de pues, personas que se mantuvieron firmes en sus convicciones, incluso con el riesgo de ser asesinadas o de morir. Muchas de ellas, de hecho, es lo que les ocurrió.
y con el compromiso de la no violencia, ¿no? Es algo que la verdad que en esas situaciones es aún más difícil cuando sabes pues que tu vida realmente corre peligro, y esta gente, digamos que empezó, bueno, y Gandhi previamente, ¿no? Y muchas de otras personas empezaron una línea de activismo totalmente diferente en ese sentido, porque previamente, mm, quizá, bueno, a partir del siglo XII, de hecho, hay alguna experiencia no violenta, pero previamente casi todos los conflictos se habían solucionado con guerras, ¿no? Con conflictos bélicos. Entonces, eh, pues esta vía que se abre es una vía maravillosa y en la que hay un montón de historias, de experiencias que explorar. Luego hay algunas imágenes aquí también de Standing Rock, que sabéis que ha sido un movimiento en Estados Unidos, en Dakota del Norte, para parar un oleoducto, ¿no? Que iba a pasar por una reserva indígena y que tenía el riesgo de contaminar las aguas de las que dependía un montón de gente indígena, ¿no? De esta reserva. Y también fue un movimiento muy ejemplar en este sentido de la no violencia, ¿no? Allí estaban en invierno, durante unos cuantos meses, una situación muy difícil. A veces les enchufaban con cañones de agua fría, ¿no? En esas situaciones. Y ellos se mantuvieron, aquí veis un montón de banderas, ¿no? De diferentes movimientos indígenas, se mantuvieron en ese camino de la no violencia. Pues nosotros estamos en contra de esto, queremos proteger nuestro agua, se llamaban de hecho los protectores del agua, ¿no? Era el nombre del movimiento. Y ellos estaban súper comprometidos con eso, pero también hacerlo de una forma no violenta, ¿no? Incluso cuando fueron atacados de diferentes formas, pues se mantuvieron ahí. Y esto es algo moderno que sirve también para diferentes luchas, como puede ser las luchas medioambientales. Ahí a la izquierda arriba veis una foto de Fridays for Future de Burgos, que también estuvimos ayudando a este movimiento de jóvenes a hacer manifestaciones. Quizá uno de las claves, ¿no? Esas experiencias con esta gente joven fue el generar espacios inclusivos, ¿no? Que yo creo que es otra de las claves de esta forma de activismo. ¿Cómo podemos generar espacios donde una persona que igual no esté del todo sensibilizada pueda enterarse o entrar en contacto con estos valores? Que a veces, cuando diseñamos nuestros programas de activismo, pues es importante considerar esto también. Bueno, la verdad que cada una de estas historias da para, da para mucho. Este es Vinoba Bhave, os voy a contar así brevemente, que también es uno de los sucesores espirituales de Gandhi, y él tiene otro movimiento que si os gustan estos temas de activismo y tal es muy interesante explorar. En los años 50 había una gran batalla por la tierra, y además batalla violenta por las tierras en India, y bueno, este hombre pues, fue a un lugar donde más violencia había en ese momento, en Andhra Pradesh, y empezó una reunión informal con gente del pueblo, ¿no? Un poco con la pregunta de, bueno, pues si el gobierno no puede hacer nada, ¿qué podemos hacer los vecinos para facilitar una reforma agraria? Y en esa conversación les dijo, ¿y qué podéis hacer los que más tenéis por vuestros hermanos que menos tienen? Y por esa fuerza del alma que comentaba, ¿no? Por esa transformación interna, pues Vinoba, como se llamaba este hombre, fue capaz de motivar a un montón de gente a donar tierra a las personas que no tenían tierra, ¿no? Tengo por aquí un dato. Durante unos 10 años que duró este movimiento, pues consiguió casi 20.000 kilómetros cuadrados de donación de tierras, que es la donación, bueno, la redistribución de tierras pacífica más grande de la historia de la humanidad. Y es un poco resonando con ese concepto de la no violencia, ¿no? No importa lo que nos hagáis, nosotros vamos a seguir amándoos, ¿no? Que es este motivo, esta frase de Martin Luther King. Luego, bajando un poco más, ¿no? Voy a intentar acabar pronto. Hemos hablado un poco de esa importancia de la transformación interior, pero hay historias que a mí la verdad que me explota un poco la cabeza cuando las escucho, ¿no? Este hombre a la derecha con un punto amarillo en la frente es Nim Karoli Baba, y el médico que hay en medio es el doctor Larry Brilliant. Y bueno, Larry Brilliant
era un médico de Estados Unidos que formó parte de algunos movimientos sociales en California en los años 60 y decidió unirse a un viaje. Iban con una caravana pues, haciendo tema de saneamiento, higiene, charlas y tal. Estuvieron en India y coincidieron con este gurú, ¿no? Con Neem Karoli Baba, que pues, era una persona con un alto nivel también de transformación interior. Y estuvieron durante un tiempo ahí, ¿no? Y Larry Brilliant pues, estaba bastante perdido en el ashram. Decidieron quedarse en el ashram de este hombre y Larry Brilliant estaba eso como un poco perdido, ¿no? Como que hago aquí, su mujer conectó mucho con esa realidad, pero él no tanto. Y nada, estuvo durante un tiempo ahí y tal. Y estaba, al cabo de unos meses, pues, estaba pensando en irse, pero tuvo un encuentro casual, ¿no? Una noche estaba pensando en qué hacer, ¿no? Se fue a un lago, en la calle, y estaba ahí como mirando las estrellas, no sabía qué hacer. Y al día siguiente, Ninkan Olivao le dijo, ¿en qué has estado pensando la noche anterior? Como que había sido capaz de ver lo que esta persona estaba pensando. Y esa conversación que tuvo con él le hizo quedarse. ¿Qué pasó? Por la decisión de Larry Brilliant de quedarse, resulta que al final Ninkan Olivao le recomendó que fuera a la sede de Naciones Unidas. Le dijo, creo que hay algo para ti a nivel de servicio en la sede de Naciones Unidas. Creo que hay algo que vas a poder hacer, algo importante que vas a poder hacer. Entonces, este hombre fue la primera vez, era un doctor joven, tampoco tenía mucha experiencia, fue allí y la primera vez le echaron, ¿no? Le dijeron, tú que vienes aquí, doctor hippie, ¿no? Que no, no necesitamos nada de ti. Bueno, pues Ninkan Olivao le insistió que tenía que ir y estuvo yendo como 12 veces, yendo y viniendo, eran algo así como 7 horas de trayecto, no, 14 horas de trayecto. Entonces lo hizo esto hasta 12 veces. Tuvo que ir, volver a la sede de Naciones Unidas, hasta que una vez había un doctor de Estados Unidos ahí también, otro doctor, que era coordinador de un programa contra la viruela, o querían empezar un programa contra la viruela que no había, a pesar de que morían un montón de personas cada año por la viruela, ¿no? Es una enfermedad súper dura en India. Ahí había como 200.000 niños en esa época que sufrían la viruela. Y por esa intuición que tuvo este hombre, pues Larry Brilliant fundó y formó parte de ese equipo que fueron capaces de abolir, de erradicar, perdón, de erradicar la viruela en la India. Desde entonces no ha habido ningún gran brote de viruela, ¿no? Entonces, bueno, es una historia que explicada en poco tiempo igual no se aprecia la profundidad que tiene, pero sí, a mí siempre que me la han contado, la verdad que me ha impactado mucho. Me hace preguntarme eso, cuál es en realidad esa conexión entre transformación interna y transformación social. Aquí hay otras cosas, pero creo que no nos da tiempo. Y nada, luego el tema de los pequeños gestos, sí, si tuviera la oportunidad, ¿no? Me gustaría preguntaros como qué pequeños gestos os han traído os han llevado a ese camino de transformación social o a vuestro camino de servicio en la sociedad. Y estoy seguro de que siempre hay cosas que nos motivan a ser quien somos, ¿no? O nos llevan a hacer lo que hacemos. Y bueno, esto personalmente es como uno de los pequeños gestos que más me ha tocado, ¿no? Que más me dirige en mi vida. Que estas familias son familias de slums de India, ¿no? Son como los pobres de entre los pobres, gente que, como veis, vive en esas chabolas, ¿no? Entre 4 plásticos. Y bueno, pues estábamos en un proceso de unos 8 meses. Estábamos haciendo una huerta urbana juntos con su colaboración para generar más cohesión social, más comunidad. Una de las familias decidió donar la mitad de la tierra que tenían, o sea, esto es, pues no sé cuántos metros pueden ser, 40 metros cuadrados o algo así. Pues decidió donar 20 metros cuadrados para este programa, ¿no? Para que pudiéramos hacer una pequeña huerta. Y la primera vez que íbamos a recolectar verduras, decidieron regalar a los voluntarios esas verduras. Y bueno, son eso también el poder de los pequeños gestos, ¿no? A veces nos centramos mucho en esas grandes obras o grandes programas, pero muchas veces un pequeño gesto como ese, ¿no? De generosidad o de amabilidad puede tener un impacto y una onda a largo plazo súper transformadora también. Y nada, así como resumen, pues cosas que hemos dicho, ¿no? Liderar desde el cambio interior,
desde esa coherencia creo que es súper importante, es lo que nos enseñan la gente que hemos visto, ¿no? También pensar en movimiento más allá de campaña. A veces nos quedamos mucho en el activismo con pensar en esta campaña concreta o este programa concreto. ¿Cómo podemos construir movimiento, ¿no? También sería otra pregunta. El tema de crear espacios, conectar también con las personas a diferentes niveles, ¿no? Vinoba Bhave, este hombre que habéis visto del peregrinaje de Bután, pues él decía, si tenemos un instrumento musical, un libro sagrado, decía, y una escoba, podemos ir a cualquier pueblo y ahí de alguna manera, de una manera o de otra, vamos a conectar con la gente, ¿no? Entonces a veces hay que buscar también diferentes formas de conectar. Y otras dos cositas, pues una es eso, planificar es importante, pero también mantenerse abierto a lo emergente, ¿no? A veces con los programas muy marcados o los objetivos, si no dejamos un espacio para lo que surja, pues igual nos podemos quedar limitados, ¿no? Perder oportunidades importantes. Y luego lo de los pequeños gestos que hemos hablado, ¿no? Y nada, siento la chapa, pero bueno, espero que os haya gustado algunas de las historias y podamos profundizar más también, ¿no? Y preguntarnos ahora un poquito y aprender entre todas. Fantástico, Joserra. Muchísimas gracias por tus palabras. A mí me han resultado muy inspiradoras, muy concisas y muy inspiradoras al mismo tiempo. Gracias. Si te parece, abrimos un turno de preguntas, reflexiones, un turno para compartir, para que todas las que estéis participando, todos podáis aportar lo que os nazca, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier reflexión, lo que queráis. No sé quién quiere empezar. Podéis, si Pues queréis... nada, aquí yo. Te voy a dejar. Hola, Rosa. ¿Sí? ¿Hablamos un día de estos? Si hablamos un día de estos. Creo que no, esa conversación no es aquí. A ver, que te pille. Por el trabajo de... Vale. Vale. ¿Alguien quiere comenzar? Bueno, sacó el disco y no sé cómo dirán y... Mientras os animáis, yo sí que tengo una pregunta, Joserra, me ha gustado mucho lo que nos has contado. Te llevaría a la primera persona, ¿no? ¿Cómo has vivido tú tu propio proceso, ¿no? La evolución y el camino que has recorrido tú y tu manera de ser activista por la transformación social? No sé si te apetece, si quieres compartir algo al respecto. Sí, bueno, supongo que he pasado por diferentes fases. Creo que sí que he visto, ¿no? He tenido algunas experiencias de estar conectado con ese amor, ¿no? Con esa generosidad, con esa amabilidad, y eso sí que han sido momentos en los que he sentido que he tenido más impacto, ¿no? A veces es casi como si pudieras ver las semillas viajando, ¿no? Y no sé, a veces hacemos planes, eso como decía, o grandes programas que supuestamente llegan a mucha gente y eso está bien, pero para mí una de las formas de evaluar mi impacto es cuán conectado me siento conmigo mismo. Entonces, mirarme hacia adentro. Y sí, en India también la verdad que he estado con un montón de gente que está ahí, ¿no? Que les ves que en cada conversación están generando algo. Y tiene mucho que ver eso con el coeficiente compasivo, ¿no? Creo que lo dicen algunos. Hacemos mucho foco en el coeficiente intelectual o otro coeficiente emocional, incluso que también está mejor, más completo. Pero bueno, ese coeficiente compasivo creo que tiene una importancia increíble, ¿no? Y que, bueno, pues eso es lo que estoy. Yo tampoco creo que haya llegado a ningún punto en eso, porque creo que el vaso a llenar es infinito, pero, pero bueno, en eso estoy, intentando cultivar una mirada compasiva conmigo mismo para empezar y
también en las relaciones, también en cómo miro incluso a gente como Trump, ¿no? Que es muy fácil, o cómo miro, yo estoy en el ayuntamiento de mi pueblo y a veces miro al alcalde, ¿no? Porque yo estoy en la oposición y no le miro con ojos compasivos, ¿no? Entonces, eso también es importante, incluso a nivel micro, a nivel de relaciones, cómo puedo seguir profundizando en esa mirada compasiva. Creo que eso es algo en lo que estoy. Fantástico, gracias. No sé si algún comentario, alguna... Bea, creo que tienes ganas de decir algo, ¿puede ser? A ver, ¿no se te oye? Ahora. ¿Me oyes? Ahora me oyes, ¿no? Es que el ordenador va así. Que soy un poco lenta digiriendo los conceptos y estoy todavía en esa digestión. A mí me parece muy interesante lo que has expuesto, Joserra, el tema de la importancia de la transformación interior para poder para poder hacer una transformación social, ¿no? Yo la verdad que no había profundizado teóricamente en esto, pero sí que en la práctica sí que lo he visto, ¿no? En el sentido de que cuando estás trabajando con la gente haciendo tratando de hacer esa transformación social, la importancia de que la gente que está en esa transformación pues ponga el corazón en ello, ¿no? Yo creo que puede ser uno de mis mayores aprendizajes de mis últimos años de trabajo en Mongolia, es eso, la importancia de poner el corazón y ser íntegro en lo que haces para realmente transformar y no simplemente dedicarte a llegar a objetivos de hacer un tic, ¿no? Sino ir un poco más allá. Eh, y sí, sí que estoy viendo un poco los apuntes que he tomado. Sí que, no sé, me gustaría saber, Joserra, tu experiencia en ese sentido. Entiendo que has vivido en la India y has visto pues esa amabilidad, ese amor, esa generosidad. Y en otros contextos, como hablas en Burgos, ¿cómo está siendo esa transformación, ese activismo? ¿Cómo integras la teoría en la práctica? Sí, bueno, aquí hay mucha gente bonita que te puede contar también. En Burgos se han hecho un montón de cosas. La verdad que con la pandemia se ha parado un poquito también porque era mucho presencial. Pero bueno, hemos hecho desde hace 7 años como 400 y pico círculos de silencio y comunidad. Tenemos una lista de casi 400 personas. Bueno, pues eso, en esos espacios para crear comunidad. Hemos hecho bastantes encuentros también de fin de semana, diferentes proyectos de innovación social. Y sí, la verdad que han sido unos años súper, súper bonitos, hasta antes de la pandemia, porque sí que muchos de nosotros conseguimos experimentar esa amabilidad, ese amor, ese sentido de comunidad. Lo que decías tú, ese amor en el proceso también, ¿no? Como que a veces estamos ahí con nuestros objetivos, nos ponemos las orejeras estas del caballo, ¿no? Es como, estoy yendo por aquí, lo que venga por los lados me da igual, ¿no? Y allí en India sí que hablaban mucho de esto, de honrar el proceso por encima el proceso y las relaciones por encima de los resultados. Y es algo que ves allí constantemente en el Gandhi Ashram, porque la gente está muy en eso. Luego es verdad que todo tiene su edge, ¿no? Que dicen en inglés, como su dilema o su reto, porque eso te puede llevar también un poco a culturas que tienden más a la inacción, ¿no? O que igual no son capaces de resolver cuestiones de necesidad material tan fácilmente, ¿no? Una cultura que tiende a estar muy abierto a lo emergente, a lo que surja, pues también te puedes dejar llevar por un montón de fuerzas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí, entre medias de eso, del no perder nuestra capacidad para planificar, para llevar a cabo las cosas, para comprometernos con nuestros objetivos, que también es importante,
por otro lado también estar abiertos a lo emergente, ¿no? A poder cambiar de dirección, a cambiar pequeñas cosas cuando hace falta y estar atentos sobre todo, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de atención y de mindfulness. Gracias, Joserra. Voy a comentar. ¿Sí? Sí. Claro. Hola. Hola. Sí, nada, bueno, y como me tengo que retirar, te quería dar las gracias por esta introducción que has hecho, que me ha encantado, porque, bueno, voy a hacer solamente así unas reflexiones. Me pasa como a Beatriz, que estaba cogiendo apuntes y no sé muy bien cómo ordenarme la cabeza. Cuando hablabas de esas cosas como eso que te ha hecho, ¿no? Que te ha impulsado a de alguna forma plantearte cómo tener una actitud en la sociedad o en tu trabajo o en tu día a día de transformación. Claro, yo he empezado a pensar, ¿no? Que yo me acuerdo que de pequeña quería ser misionera, ¿sabes? Porque veía unas monjas que estaban en mi colegio que eran además como muy modernas y yo pues siempre veía como esa acción social. Luego es verdad que yo también he estado en la India, estuve hace años, tuve la oportunidad de vivir bueno, estuve en un colegio de jesuitas, tuve la oportunidad de compartir con personas de allí que estaban haciendo transformación social y bueno, pues efectivamente es verdad que la India es un país muy contradictorio porque te llegas allí, te inunda esa espiritualidad y esa energía que es súper latente, pero por otra parte tienes el sistema de castas que entonces es como un poco muy complejo, ¿no? A donde quiero llegar es que luego lo que has dicho también, por ejemplo, cuando la gente es activista desde la comunidad o cuando eres activista un poco más desde lo individual, yo creo que al final todo vale, ¿no? O sea, la reflexión es como no todos hemos nacido para hacer un activismo desde plantarnos en unas tiendas o hacer una manifestación. Yo creo que hay personas como de todos los tipos y lo que tenemos que aprender es desde dónde podemos hacerlo nosotros o desde dónde nos encontramos más a gusto, ¿no? Porque todo vale y hasta los pequeños detalles de tus vecinas, o sea, lo que he aprendido también con el tiempo es a observar, porque esa transformación está en los pequeños detalles diarios que puedes encontrar en cualquier lugar inesperado. Entonces creo que hay que estar atentos, que hay que ser coherentes y que hay que tener la compasión en vías de expansión, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, por intentar hilar un poco, que tengo muchas cosas en la cabeza, pero por intentar hacer un hilo. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. No sé si hay alguien con ganas de compartir algo. Si no, Joserra, sí que me gustaría lanzarte una pregunta porque personalmente también me he sentido muy cercana a distintos movimientos altermundistas y muchas veces observo que hay mucha gente que llega a la frustración y se acaba quemando, ¿no? El burnout conocido, bueno, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de los activismos. Con la edad, ¿no? Con el tiempo puede llegar. No sé qué te parece, si tú también lo has vivido, si tienes alguna reflexión que compartir desde tu visión. Sí, sí, es muy común el burnout emocional. Supongo que hay diferentes tipos de burnout, ¿no? Uno puede ser emocional, que eso tiene que ver más con lo que hemos hablado de la transformación interior, ¿no? Es importante mantener un ojo ahí, una pierna ahí. Luego está también el burnout material, que eso sí que lo he experimentado. Es decir, personas que tenemos tendencia o que tienen tendencia, ¿no? a dar, a la generosidad, y que la vida necesariamente no nos va a apoyar siempre, o que no se ve el valor. Hablamos muchas veces de la economía de lo intangible o las economías de los cuidados, que también son una parte súper importante. Es un activismo más invisible, pero también es muy importante. Y para eso muchas veces no hay recursos. Para alguien que está facilitando la creación de comunidad, para alguien que está cuidando a los vecinos, para alguien que está cuidando a personas mayores en su pueblo, o para alguien, ¿sabes? Estas cosas muchas veces no hay recursos para eso. Y creo que es algo sistémico. O sea, creo que se puede analizar desde un punto de vista
individual con esa transformación interior, pero también desde un punto sistémico, que es cómo podemos apoyar más a estas personas. Y creo que esto tiene mucho que ver también con la transición ahora hacia un mundo post-religiones, quizás, o con menos peso de las religiones, porque antes esa labor de cuidado de la comunidad, de activismo, si quieres, ¿no? Muchas veces venía un poco de ese área, y ahora hay mucha gente que sigue teniendo esa llamada de contribuir, de crecer de una forma espiritual o en la espiritualidad, o de contribuir desde ese punto de vista altruista, pero no existen estructuras o tantas estructuras que sean transreligiosas o interreligiosas y que den un apoyo a estas personas. Entonces creo que eso para mí es una idea que tengo en la cabeza, ¿no? Porque en India hay varios programas así, pero bueno, es algo que me gustaría que hubiera en Europa también. Programas de apoyo a estos activistas del corazón, o como quieras llamarlo, que creo que también es importante que tengan ese apoyo material. Y sí, y en lo emocional, bueno, también hay otra parte, por acabar así, el burnout de falta de comunidad puede ser, que eso es más difícil de trabajar quizás, aunque sí creo que está muy conectado con esa transformación interior, ¿no? Que cuando más profundizamos, más podemos atraer esa comunidad de amigos nobles o de personas que nos van a apoyar en el camino. Pero bueno, a veces también tenemos que estar abiertos, yo creo, a incluso cambiar de lugar, ¿no? Si vemos que no tenemos suficientes apoyos o suficientes amistades nobles o gente alrededor que nos esté, porque solos es muy difícil. O sea, casi ninguno de estos movimientos los lleva a cabo alguien solo, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa riqueza comunitaria alrededor y buscarla. Y si no la tenemos, pues buscarla en otro sitio, que a veces puede hacer falta, aunque sea durante temporadas. Fantástico, gracias. Hay una cosa que creo que no la he escuchado en tu intervención, que se llama espacio Ubuntu, y creo que podría gustar, ¿no? E interesar a las que estamos aquí. No sé si te apetece compartir algo al respecto. Sí, bueno, es una plataforma que está surgiendo en Burgos de proyectos un poco de transformación interior y transformación social, innovación social, con la idea de generar un espacio también holístico, donde precisamente un poco por donde iba ahora, ¿no? Que las personas que quieran desarrollar sus medios de vida desde estos valores, pues tengan una plataforma en la que poder hacerlo. Por una parte emprender, o por otra parte también unirte a diferentes proyectos. Y bueno, tiene como varios valores de fondo, algunos ya los hemos oído, otros, por ejemplo, como la inclusividad socioeconómica. A veces hacemos cosas que no son accesibles para todo el mundo, ¿no? A nivel económico. Entonces, ¿cómo podemos plantear nuestros emprendimientos sociales también con esa perspectiva de inclusión socioeconómica? Y aparte de todo lo que hemos dicho, ¿no? De no violencia y de respeto, de sostenibilidad también, de tolerancia a la diversidad. Entonces, bueno, es un paraguas que va a ir dando espacio. Está empezando, entonces ahora poco a poco, ¿no? Porque, pues bueno, es como los arbolitos. Ahora tienes que ponerle, a veces cuando el arbolito es pequeño, tienes que ponerle una vallita, y poco a poco, cuando vaya creciendo, pues se va compartiendo más y saliendo más. Y ya le puedes quitar la valla, ¿no? Cuando es un árbol que te da sombra, pues ya. Entonces sí, está en fase arbolito ahora, pero vamos, estamos contentos. Somos como 30 y algunas personas ahí implicadas, y de una manera o de otra, y nada, iremos creciendo con proyectos poco a poco. Fantástico, muchísimas gracias. Y desde ahí vais a ofrecer también asesoramiento a activistas, a movimientos, a personas que quieran incorporar esta profundidad, ¿no? El iceberg hasta adentro, en su operativa, bueno, en su operativa, no solo en la operativa de la acción, ¿no? Sino en la cosmovisión, en todo el sistema que tú nos has mostrado. Sí, sí, estamos preparando una formación para activistas, y que activistas en sentido amplio, ¿no? Como decía nuestra compañera, creo que se ha ido. Activistas también entendiendo que cómo tratamos a la vecina es una forma de activismo también. Pero bueno, sí, un proceso de varios meses
estamos preparando con diferentes temas y muy desde la co-creación. O sea, va a ser un espacio donde explorar diferentes temáticas, preguntas a ese nivel de reflexión, luego conocernos, apoyarnos unos a otros. Espero que sea un proceso internacional, entonces aprender de experiencias de activismo también en otros rincones del mundo y luego llevar a cabo diferentes prácticas que nos permitan integrar un poco estas innovaciones en nuestros movimientos, en nuestras organizaciones. A veces los procesos de aprendizaje son solo cuestiones más de reflexión, pero bueno, esto también pretende que lo que se aprenda sea aplicable en la acción y directamente, ¿no? En cualquier movimiento en el que estés, organización, que puedas decir cómo podemos crear esta innovación aquí y ponerlo en marcha con el apoyo de la comunidad. Así que bueno, ya compartiremos supongo con el Buen Vivir también y sí, tenemos ganas. Estamos ahí a mitad de preparación y muchas ganas. Fantástico. Suena fantástico, ¿no? Generar esa conexión y esa co-creación para enriquecernos mutuamente, para escuchar, para ser escuchados, para, ¿no? Generar el continente para que pueda producirse el contenido. Qué buena. A mí otro tema que me interesa, interrumpidme cuando queráis, he venido llena de preguntas porque el tema me apasiona y me parece súper relevante, pero os dejaría la palabra también encantada, ¿eh? A quien quiera, por favor. Creo que hay muy poca gente que todavía sea consciente o que comparta la visión de que el grado de madurez, de conciencia de lo que hagamos va a depender de cómo seamos nosotros, ¿no? Ese continuo creo que no se aprecia, no somos conscientes. Generalmente nos gusta tener un malo, alguien contra quien luchar, un Trump, lo que sea, y no asumir, no mirar para adentro. ¿Qué hacemos, José Raquel? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué nos dirías al respecto? Bueno, yo no sé mucho de esto, pero, pero viendo las historias que os he contado, ¿no? Y por eso también he hablado más de otros, a mí me huele algo por ahí bueno, ¿no? No sé, creo que, por ejemplo, la historia del Baba de Ninka Alibaba me parece increíble. Es como de dónde viene esa sabiduría y esa conexión. O sea, es un servicio que ha afectado a millones de personas. Llevaban creo que decían como 10.000 años o algo así con viruela, ¿no? O sea, es una enfermedad que ha matado a millones de personas a lo largo de la humanidad y por un toque zen, ¿no? O llámalo como quieras, de este hombre, por un empujón, fíjate lo que se consiguió después, ¿no? Con este equipo de doctores de Naciones Unidas. Entonces, es un ejemplo, a mí me parece, de los más potentes que te hace preguntarte. Yo tampoco soy muy dogmático con ninguna de estas cosas, pero bueno, te hace preguntarte, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esa transformación interior? Y lo ves en gente que ha marcado la historia también. O sea, las religiones en origen, esas grandes transformaciones sociales, son transformaciones espirituales. O sea, hay gente que aparece y genera lo que genera. Y eso luego se queda limitado por el contenedor de la religión, pero la realidad espiritual que ellos trajeron es algo muy potente, ¿no? Esas transformaciones sociales que trajeron en su momento son cosas muy potentes. Entonces, o sea, mirando la historia lo vemos, ¿no? Que el poder de la transformación interior es ilimitado. Y también por otra parte, o sea, yo soy muy gandiano en eso, de honrar también lo sistémico, ¿no? Creo que eso es una parte de la verdad. Por otra parte, no nos podemos olvidar también de los sistemas que diseñamos y de las estructuras que diseñamos, porque podemos diseñar, incluso teniendo un corazón lleno de compasión, involuntariamente podemos diseñar sistemas injustos o desiguales. O, pues se ha visto muchas veces, ¿no? Que grandes maestros espirituales generan organizaciones súper verticales o súper dogmáticas o que no te dan libertad. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener también un ojo en cada sitio, como los camaleones. Muy interesante, gracias. ¿Y cómo crees que podemos trasladar, si es necesario trasladarla o reflexionar con esto, con las grandes corrientes mainstream? Por ejemplo, en el cambio, ¿no? Hay mucha movilización, acaba de haber muchísima movilización contra el cambio climático, ¿no? Con la COP. ¿Cómo podríamos hacer para compartir, para, no sé, por lo menos para generar una reflexión conjunta o con estos movimientos?
Sí, creo que bueno, el curso es un poco, va por ahí, o el proceso este que vamos a diseñar. Creo que es importante también compartir las historias de éxito. Creo que conocemos un montón. En los colegios estudiamos la historia como si toda la historia hubiera sido marcada por los reyes y las guerras. O sea, la historia que nos enseñan es esa. Pero llevamos ya bastantes siglos con un montón de experiencias de transformación social no violenta, ¿no? ¿Por qué no enseñamos más de eso? Y al final, bueno, o sea, esa transformación ocurre a todos los niveles, ¿no? Pero por una parte eso, necesitamos más información sobre esos temas, sobre transformaciones sociales desde estos valores. Por otra parte, yo creo más espacios de aprendizaje, de co-creación, de aprendizaje colaborativo. Y por otro lado, diría también compartir las historias. O sea, todas las historias de éxito que conocemos, preguntar a alguien que esté un tiempo en el activismo, interesarnos por esos ejemplos, ¿no? que pueda haber y compartirlo más, porque ahí también yo creo que muchas de las historias no las conocemos, ¿no? Y son historias súper inspiradoras. Entonces, esa parte también es muy relevante. Fantástico, fantástico, gracias. Qué ganas de que llegue tu curso, por favor. Nuestro curso. Nuestro curso, muy bien, allí me tienes, claro. Fantástico. No sé si hay alguien que quiera aportar algo, comentar algo. ¿No? Bueno, tenemos, habéis visto, estaba el contacto de Joserra. Vamos a subir la grabación a YouTube para que esté accesible tanto para vosotras como para las personas que no han podido unirse hoy. Si nadie quiere hacer alguna reflexión final, entiendo que pueden ser conceptos como muy nuevos, son conceptos muy profundos, necesitan digerirse. Yo tengo la misma sensación y eso que con muchos de ellos puedo estar un poquito familiarizada, pero no es fácil, ¿no? O sea, hay que recorrer un camino. Os quiero agradecer muchísimo que hayáis compartido este rato con nosotros. Ha sido un placer, Joserra, un placer escucharte como siempre. Gracias por la generosidad de compartir tu experiencia. Creo que es muy inspiradora, eres un ejemplo, tú también. O sea, en la próxima presentación pon una diapo tuya, por favor. Nada. Muchas gracias por estar aquí. Como sabéis y como os he comentado antes, el martes que viene tenemos el siguiente webinar con Miriam Moreno. Ella es psicóloga y experta en transformación organizacional y creo que también vamos a tener la oportunidad de hacer otra reflexión súper interesante sobre cómo están cambiando las organizaciones, nuevos paradigmas de estructura, de plantear el trabajo, de plantear las relaciones dentro del trabajo, de plantear el sentido de lo que hacemos, tanto a nivel organizacional como a nivel individual. Estáis invitadísimas, el registro lo tenéis, ya sabéis cómo hacerlo. Por mi parte, esto es todo. Gracias por hacer que esto tenga sentido y espero que nos veamos en las siguientes. Sí, por Leire, favor. nada, solo te quería preguntar si va a haber como un espacio comunitario de toda la gente que se apunte a estas jornadas como o un espacio donde luego la gente pueda interactuar y tal. No estaba diseñado como tal, pero podemos, por supuesto, podemos comentarlo y ver de qué manera se hace. Tenemos este ciclo de webinars online y luego el encuentro físico el 10 y el 11 de diciembre en Pamplona. Ahí va a haber no tanto espacios formales, pero nada más por el hecho de encontrarnos presencialmente vamos a tener espacios informales de encuentro. Si quieres, Joserra, lo hablamos y vemos de qué manera se puede generar ese espacio y lo compartimos, por supuesto, a quien quiera sumarse, claro. ¿Te parece? Sí, vale, Sí, muchas gracias, Leire. Un por placer, supuesto, como siempre. sí. Gracias por tu labor, sostener el espacio y a todas por estar. Gracias. Que tengáis muy feliz tarde y hasta pronto. Gracias. 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 Chao.